mucho gusto. Mi nombre es Luis Cardoso, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, octavo semestre. La finalidad de esta entrevista es básicamente para conocer diferentes aspectos y diferentes perspectivas de la prosocialidad. El día de hoy me encuentro con Héctor Leal. Él es profesor de sociales y dicta clases a niños de tercero de primaria de la Universidad Distrital. Adicional a esto, también tiene una maestría en investigación social de la misma universidad. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá en este espacio. Muy buenas noches, Luis. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Soy docente de tercero de primaria de un colegio del distrito. Llevo en esta labor ya 4 años. Me gusta mucho la primaria porque es como ese lugar donde uno puede como proyectar a los futuros ciudadanos de Colombia. Gracias, Héctor. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué entiendes por prosocialidad y conducta prosocial? Que la psicología incursionó en el campo pedagógico, en las escuelas, porque se vio la necesidad en los estudiantes, que aparte del conocimiento era muy importante tener en cuenta sus conductas, sus comportamientos y cómo ellos se estaban, por decirlo así, proyectando con las otras personas. Y por eso vemos, si uno hace un estudio, que en los años 70 y 80 empezaron en los colegios, por ejemplo, públicos, a tener psicopedagogos, por ejemplo, algo que no se tenía antes. Entonces, en esa línea, pues estas dos palabras lo que hacen es como poner al servicio de la educación los procesos psicológicos de los estudiantes, y en este caso en específico es cómo se relacionan con los otros, porque allí está la cuestión de cómo nos podemos relacionar y desde la infancia cómo se pueden relacionar. Entonces, digamos que esas dos palabras están unidas con la psicología y con la educación, de cómo vemos al otro, de por qué ayudamos a las otras personas y dejamos como de ser tan egoístas. ¿Cómo crees que aplicas la prosocialidad en tu vida profesional? Digamos que antes de la pandemia los estudiantes solían ser un poco más egoístas, y ya con ese proceso de pandemia, que ellos estaban tan aislados que no podían comunicarse más allá que con sus padres de pronto, o algún primo que era como de su edad, yo veo que los niños han cambiado, ya se preocupan por los otros, porque anteriormente tenían como yo soy y nada más. Obviamente los niños sí tienden a ser muy conflictivos porque pues son pequeños problemas que viven, pero yo percibo que de alguna manera los estudiantes después de pandemia ya quieren ayudar al otro, se preocupan por el otro más, o es lo que he visto desde mi experiencia. Y ya en cuanto, pues yo cómo la puedo como vislumbrar o aplicar, pues obviamente uno en primaria lo que intenta es formar hábitos en los estudiantes, y eso lo que hace es que uno puede hacer como proceso de integración con ellos, que permite precisamente eso, como pensar en el otro, porque yo también estoy a cargo de ética. Entonces precisamente un tema de esos fue, ¿y los otros? Era la pregunta, ¿y los otros? Para saber identificar quiénes son los otros. No son también únicamente los otros niños de su curso, sino es toda primaria, por ejemplo, o en mi colegio que es también con bachillerato, cómo veo a los grandes, pues desde la perspectiva de los niños. Entonces, eso se trabaja principalmente es con muchas actividades en grupo. Ok, o sea, ¿qué consideras, Héctor, que una pandemia fue necesaria para cambiar el comportamiento, en este caso de la prosocialidad? Creo que sí, porque nos dimos cuenta que nosotros solos, o los niños se dieron cuenta, no basta estar frente a una pantalla con un profesor, como lo estamos haciendo, por ejemplo, una entrevista, que yo lo viví como Ujú. profesor, sino que es importante el contacto físico con la otra persona, tenerlo ahí al lado y pensar en esa persona como alguien que es real, porque los niños lo ven en una pantalla, reconocer a otro estudiante, que ellos reconocieran a sus compañeros. Ya cuando vuelvo a las aulas presenciales, precisamente también con primero, uno ve el cambio, porque los niños como que se aburrieron de estar en una pantalla, y ahora quieren como estar con otra Ujú. persona y pensar en ese otro. Y como última pregunta, pero no dato menos importante, ¿consideras que le falta conducta prosocial a la humanidad en general? Yo creo que sí, sí, creo que le falta es esa parte, porque nos dimos cuenta que nosotros mismos no nos bastamos. Es importante en pensar en otra persona, y que lo que uno haga para sí se beneficie en las otras personas. Y por eso uno ve que en la sociedad en general, ese deseo egoísta de que primero soy yo, primero mi bienestar y el resto de personas no me interesa, es lo que hace que también la desigualdad se vea tanto desde las escuelas como van creciendo los estudiantes, que son pues, los futuros ciudadanos. Entonces yo creo que sí es importante que esta palabra se tome en cuenta y que se pueda proyectar
en diferentes espacios, no únicamente en la escuela, que sería como, por decirlo así, el primer nicho, sino que pues más adelante se proyecte. Y por eso hoy en día uno ve tantos problemas psicológicos, precisamente por eso, porque nos abandonamos a sí mismos. Decimos que nosotros somos los importantes, pero en ocasiones la felicidad está es con otras personas, porque Entonces, nada, muchísimas gracias, Héctor Leal. listo, Luis, fue un placer hacer esta entrevista contigo.